Un multimillonario echa a una criada negra de su casa sin saber que es su madre perdida. ¿Y si la persona que has estado buscando toda tu vida estuviera justo frente a ti y ni siquiera lo supieras? Margaret Williams se movía por los pasillos de mármol de la mansión de $20 millones con la misma silenciosa gracia que había mantenido durante 30 años limpiando casas ajenas. Sus manos desgastadas, marcadas por décadas de trabajo duro, desempolvaban con cuidado las fotos familiares que adornaban la gran escalera. Se detuvo en una imagen en particular, un niño con ojos brillantes y una sonrisa con un pequeño espacio entre los dientes. Algo en ese rostro hacía que su corazón se estremeciera, como siempre ocurría cada vez que lo miraba. Susurró una oración, la misma que había repetido cada mañana durante 26 años. Señor, por favor, déjame encontrar a mi niño. Lo que Margaret no sabía era que esa oración estaba a punto de cumplirse de la forma más inesperada. Marcus Wellington III lo tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero el vacío en su pecho le recordaba cada día lo que había perdido. A los 36 años había construido un imperio tecnológico valorado en $3.000 millones. Aún así, cambiaría cada centavo por saber de dónde venía. Los registros de adopción estaban sellados y sus adinerados padres adoptivos habían muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 16 años, llevándose con ellos su historia de origen. Ahora, de pie en su oficina del ático con vista a la ciudad, se sentía más solo que nunca. Margaret llegaba a la residencia Wellington cada martes y viernes, como lo había hecho durante los últimos 8 meses. La señora Patterson, la ama de llaves principal, la había contratado después de que la limpiadora anterior renunciara. Margaret necesitaba el trabajo. Su pequeño apartamento no se pagaba solo y, a sus 58 años, no era fácil encontrar empleo. Se enorgullecía de su labor, tratando cada casa como si fuera la suya. El resto del personal apreciaba su naturaleza tranquila y su cálida sonrisa capaz de alegrar el día de cualquiera. El problema comenzó cuando Marcus regresó inesperadamente de un viaje de negocios a Tokio. Había volado durante 14 horas, con la cabeza aturdida por la falta de sueño y el estrés. La casa se suponía vacía, salvo por el personal esencial. Al atravesar la sala notó pequeños cambios, un cojín movido, las revistas apiladas de manera distinta. Su privacidad era sagrada y alguien había estado tocando sus cosas. Patterson, llamó con voz más dura de lo habitual. La mujer mayor apareció enseguida, el rostro enrojecido de preocupación. ¿Quién ha estado en mis espacios privados?, exigió. Margaret salió de la cocina con un trapo de polvo en la mano y los ojos abiertos de confusión. Había estado limpiando los rodapiés cerca de su escritorio, tal como la señora Patterson le había indicado. Marcus sintió que la ira le subía. Esa mujer, esa extraña, había estado tocando sus pertenencias personales. «Quiero que se vaya», dijo fríamente, señalando a Margaret. El corazón de Margaret se hundió al ver la furia en sus ojos. No había hecho nada malo, pero reconocía esa mirada. La había visto en otras casas ricas, donde personas como ella nunca eran realmente bienvenidas. La amabilidad que había sentido en aquella casa estaba a punto de desaparecer. Con las manos temblorosas recogió sus utensilios de limpieza. «Señor, lo siento si hice algo mal», susurró suavemente. «La señora Patterson me dijo que limpiara en todas partes». Pero Marcus no escuchaba. El estrés de un negocio fallido en Japón, sumado a la sensación de abandono que lo había perseguido toda su vida, formaban una tormenta perfecta de rabia que no tenía nada que ver con los trapos ni con el polvo, sino con el dolor que llevaba dentro. «No me importa lo que Patterson te haya dicho», soltó con dureza. «Esta es mi casa y no quiero extraños hurgando entre mis cosas». La palabra extraños golpeó a Margaret como un golpe físico. Había pasado meses cuidando esa casa, puliendo sus trofeos, organizando sus papeles con el mismo cariño que habría dado a su propia familia. Pero para él no era más que otra trabajadora desechable. La señora Patterson intentó intervenir. «Señor Wellington, Margaret es de las mejores que tenemos». Pero Marcus la interrumpió con un gesto de la mano.
Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Margaret, brillaron con una furia que sorprendió incluso a él. Margaret volvió a mirarlo detenidamente, la firme línea de su mandíbula, la manera en que fruncía el ceño cuando estaba molesto. Algo se agitó en su memoria, pero la humillación nubló sus pensamientos. Cuando se dirigía a la puerta, se volvió por última vez. «Espero que encuentre lo que busca, hijo», dijo con ternura, usando el mismo tono que décadas atrás con su propio niño. La palabra hijo detuvo a Marcus en seco. Algo en la forma en que ella lo dijo, con tanta dulzura a pesar de su crueldad, le apretó el pecho. Pero su orgullo no le permitió dar marcha atrás. Margaret salió al aire frío de la noche, apretando contra sí su bolso con una foto descolorida en su interior, la única imagen que tenía de su bebé, tomada pocos días antes de verse obligada a darlo en adopción. No sabía que acababa de ser echada por el mismo hijo al que había buscado toda su vida. Pasaron 3 días y Marcus no lograba borrar de su mente la expresión de Margaret cuando la despidió. Se volcó en el trabajo, pero ni siquiera sus reuniones más importantes lograban distraerlo de la memoria de aquella voz suave llamándolo hijo. Se repitió a sí mismo que solo era una forma de hablar, algo que las mujeres mayores solían decir a los jóvenes. Pero en las noches, mirando el techo de su mansión vacía, sentía una culpa que no lo dejaba en paz. Mientras tanto, Margaret se sentaba en su pequeño apartamento, contemplando la foto que había guardado en su cartera durante 26 años. El bebé de la imagen tenía los mismos ojos oscuros que el hombre furioso que la había echado. Tenía 17 años cuando lo dio a luz, soltera y aterrada, con unos padres que la habían despreciado por traer vergüenza a la familia. La agencia de adopción le prometió que el niño iría a una familia amorosa, pero nunca le dijeron su nombre ni a dónde había ido. Pasó décadas preguntándose si sería feliz, si estaría a salvo, si alguna vez pensaba en la madre que lo había amado lo suficiente como para dejarlo ir. La señora Patterson no soportaba ver cómo la casa se venía abajo. Había notado que Marcus bebía más, que estallaba contra todos y que trabajaba hasta el agotamiento. También había llamado 2 veces a Margaret para saber cómo estaba, preocupada por el ánimo de la mujer mayor. Fue entonces cuando Margaret mencionó algo que heló la sangre de la señora Patterson. «No dejo de pensar en sus ojos», dijo Margaret. «Me recordaban a alguien que conocí hace mucho tiempo». La revelación llegó cuando la señora Patterson estaba organizando el despacho de Marcus y encontró sus papeles de adopción guardados en una carpeta marcada como personal. Sus manos temblaban mientras leía los detalles. Niño, nacido el 15 de noviembre de 1988 en el Hospital St. Mary's. Nombre de la madre, Margaret Williams, 17 años. Padre, desconocido. Las piezas encajaron como un rompecabezas que llevaba meses resolviendo sin darse cuenta. El cumpleaños de Marcus era el 15 de noviembre, ella misma había organizado su fiesta el año anterior. El apellido de Margaret era Williams. La señora Patterson se dejó caer pesadamente en el sillón de cuero de Marcus, abrumada por la magnitud de lo que acababa de descubrir. Esto explicaba tantas cosas, porque Margaret siempre se detenía frente a las fotos de bebé de Marcus, porque limpiaba sus espacios con tanto cuidado inusual, porque parecía tan destrozada cuando él la echó. La verdad era devastadora y hermosa al mismo tiempo. Marcus había pasado toda su vida buscando a su madre, y ella había estado allí todo el tiempo, cuidando con cariño de su hogar, esperando ser reconocida. La señora Patterson sabía que debía contárselo a Marcus de inmediato, pero también sabía que su temperamento explosivo podía empeorarlo todo. Decidió llamar primero a Margaret y pedirle que volviera a la casa con el pretexto de recoger algo que había olvidado. Cuando Margaret llegó, la señora Patterson la sentó en la cocina y le explicó con suavidad lo que había descubierto. El rostro de Margaret palideció y luego se sonrojó con una mezcla de alegría y terror. ¿Está segura?, susurró con la voz quebrada. ¿Absolutamente segura? La señora Patterson asintió, mostrándole los papeles de adopción. Margaret rompió a llorar. 26 años de dudas y oraciones llegaban por fin a su fin. Esa noche,
Marcus llegó a casa y encontró a ambas mujeres esperándolo en la sala. Su primer instinto fue de ira. Había dicho claramente que no quería a Margaret en su casa. Pero algo en la forma en que estaban sentadas, con expresiones tan serias, lo hizo detenerse. Señor Wellington, comenzó la señora Patterson con cuidado, hay algo que necesita saber. Le entregó los documentos de adopción y observó cómo su rostro pasaba de la confusión al asombro y luego a la incredulidad. Esto no puede ser cierto, murmuró apenas audible. Miró a Margaret, realmente la miró por primera vez. La forma de su nariz, la manera en que inclinaba la cabeza al pensar, la suave curva de su sonrisa. Era como ver su propio reflejo en una versión mayor y femenina. Margaret se levantó despacio y, con manos temblorosas, sacó de su bolso la fotografía descolorida del pequeño Marcus. La sostuvo junto a los papeles de adopción. Las fechas coincidían a la perfección. He estado buscándote durante 26 años, susurró Margaret entre lágrimas. Cada trabajo que acepté, cada casa que limpié, una parte de mí esperaba encontrarte de algún modo. Las manos de Marcus temblaban mientras sostenía la foto del bebé. Era él. Tenía la misma foto en su expediente de adopción. El hombre enojado y exitoso, que había construido muros alrededor de su corazón, de repente se derrumbó y, por primera vez desde la infancia, empezó a llorar. Te eché de mi casa, dijo con la voz cargada de vergüenza. Eché a mi propia madre. Margaret dio un paso adelante, sus instintos maternales venciendo 26 años de separación. Hijo, tú no lo sabías, dijo suavemente, acariciándole el rostro. ¿Cómo podías saberlo? El reencuentro que siguió no fue como en las películas. No hubo música dramática ni diálogos perfectos. Fue silencioso y real, lleno de pausas incómodas y preguntas tiernas. Marcus y Margaret permanecieron en la sala hasta el amanecer, compartiendo 26 años de vidas separadas. Ella le contó sobre los trabajos con los que se sostuvo, las noches en que rezó por su seguridad, la manera en que había conservado su manta de bebé durante todos esos años. Él compartió su soledad al crecer rico pero vacío de afecto, sus búsquedas desesperadas en archivos de adopción, su temor de haber sido abandonado porque no lo deseaban. Te quise tanto, le aseguró Margaret, cubriéndole la mano con la suya. Entregarte fue lo más difícil que hice. Pero tenía 17 años, sin dinero, sin apoyo familiar. Pensé que tendrías una vida mejor sin mí. Marcus entendió entonces por qué nunca se había sentido completo a pesar de todo su éxito. La pieza que faltaba había sido el amor de su madre, su presencia, sus historias sobre de dónde venía. Durante los meses siguientes construyeron su relación con cuidado, como dos personas que aprenden a confiar de nuevo. Marcus compró a Margaret una casa cerca de su propiedad, no porque ella necesitara su dinero, sino porque ambos ya habían perdido demasiado tiempo. Ella continuó trabajando, pero ahora en un centro comunitario ayudando a otras madres solteras, usando su historia para darles esperanza. Marcus descubrió que tener una madre significaba más que tener a alguien a quien amar, significaba tener a alguien que lo amaba incondicionalmente, que estaba orgullosa de sus logros, pero que lo habría estado aunque nunca hubiera ganado un centavo. La señora Patterson se convirtió en la cronista no oficial de la familia, documentando el reencuentro con fotos y relatos. A menudo sonreía al verlos juntos, notando cómo los bordes ásperos de Marcus se habían suavizado y cómo la tristeza de Margaret se había desvanecido. Se habían encontrado no gracias a investigadores costosos ni a búsquedas dramáticas, sino a través del simple hecho de estar en el mismo lugar, en el momento adecuado, con los corazones lo bastante abiertos como para reconocer el amor cuando apareció. La lección era profunda y sencilla a la vez. A veces lo que buscamos está más cerca de lo que creemos, oculto a plena vista, esperando el momento indicado para revelarse.